Esta es una forma muy buena de organizarse. Fíjense que por cada guía tengo paquetito, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hice esto? Vamos a crear un nuevo proyecto, arriba a la izquierda, nuevo proyecto. Lo que van a elegir siempre es Java Application, ¿sí? Por ahí había unos chicos que sin querer elegían otra opción y no les cargaba bien los paquetes o tenía opciones que los demás no tenían, así que acuérdense, Java, la primera opción, Java Application. Le vamos a dar a siguiente, de nombre le voy a poner, por ejemplo, no sé, práctica. Vamos a tildar acá la casilla, que es para que te cree el archivo main automáticamente. Lo voy a marcar. Una consulta, ¿Sí? antes de continúes. El tema de las mayúsculas y las minúsculas al crear paquetes o clases, ¿influyen Sí. en algo? No, pero lo recomendable, las prácticas recomendables son que las clases empiecen con mayúsculas, ¿sí? Todas las clases en mayúscula. Los nombres de los paquetes y de las aplicaciones da igual. Acá podría haber puesto práctica con minúscula, igual que en el paquete. Podría haber puesto práctica con mayúscula, con minúscula, como ustedes quieran. Pero fíjense cuál fue la forma en que me lo creó. Me puse el proyecto en mayúscula, el paquete en minúscula y la clase en mayúscula. Perdón, el main en mayúscula. Entonces lo mejor es seguir esas prácticas, ¿no? Ahora, fíjense, clic derecho al paquete, nuevo, y Java Class. Creo una clase. ¿Cómo le voy a poner esta clase? Con mayúscula, para seguir las prácticas. Le voy a poner, por ejemplo, el nombre de persona. ¿Sí? Creo una clase persona. Ahora, vamos a intentar abstraer la idea de una persona, ¿no? Acá en una clase de Java. Ahora, hay tres cosas importantes que tiene una clase de Java. Pero antes de eso, ¿qué es una clase? Una clase podemos decir que es como un molde a partir del cual yo voy a crear muchos objetos de ese tipo. Por ejemplo, puedo tener la clase persona, de la cual yo puedo crear distintos tipos de personas, con distintos nombres, distintos apellidos, distintos métodos, y así con cualquier cosa, cualquier objeto, ¿no? Puedo crear, por ejemplo, una clase de auto en el que ese auto lo voy a intentar abstraer de la realidad y bueno, ¿qué cosas importantes tiene un auto? Una patente, las ruedas, por ejemplo, el color. Intentamos abstraer esas ideas a la programación. Ahora sí, tiene tres cosas importantes una clase en Java. Hay veces, como vieron seguramente en el ejercicio 4, que no siempre tiene esas tres cosas importantes de las que voy a hablar ahora, sino que simplemente tiene los métodos, ¿no? Ahora, ¿qué son esas cosas importantes? Primero, los atributos. ¿Qué son los atributos? Bueno, son las variables en donde yo voy a guardar datos importantes de esta clase. Por ejemplo, ¿qué cosas me interesan a mí representar en mi clase persona como un atributo? Bueno, por ejemplo, yo puedo decirle que en mi persona voy a tener una variable de tipo string llamada nombre, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, en mi clase de persona, en este molde, voy a almacenar una variable que va a ser el nombre, que me va a almacenar el nombre, ¿no? Lo mismo puedo hacer con el apellido, por ejemplo. Pablo, Y te corto puedo un hacer lo segundo. mismo, ¿sí? Se escucha el ruido de fondo de los otros. ¿Podrías decirles que Sí, cierren el no sé micrófono? quién... Eso mismo, chicos, si no están hablando, mutense, levantan la mano y preguntan. Ahí estoy viendo que Gabriel tiene la mano levantada. Sí, era por lo siguiente. Quiere decir, Sí, el primer paso es crear el paquete, ¿sí? sí. Con eso. Y el segundo paso sería crear una clase y crear, como dijimos, el main. El main se crea solo. El main se crea solo al seleccionar el checkbox del principio. Viste que Bien, yo les indicaba que marcando eso les creaba el main. Fíjense, acá está el main. Eso es el main, ¿sí? Para darse cuenta, fíjense que tiene un método. Fíjense esto, es una clase llamada práctica. Pero dentro que tiene, dentro tiene un método static void main. Si dice main es porque esta es la clase main, la principal. Lo que hicimos ¿Podés después poner fue de nuevo crear... a ver dónde entraste? o sea que Para ver serían el como, mail. perdón, o sea que ¿sí? serían dos clases, pero la que tiene el main va a ser la que se Es el ejecuta algoritmo en modo principal. principal.
Claro, Ok. nuestra base de control, digamos, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, y acá lo que estamos haciendo es intentar abstraer la idea de una persona, ¿no? De un objeto de tipo persona. Ahora, acá ustedes van a agregar lo que ustedes quieran. Por ahí el enunciado les dice que necesitan crear una clase de una persona que tiene a nombre, apellido y tiene un DNI, por ejemplo. Entonces ustedes le agregan los atributos que les piden. Bueno, esta es una de las primeras ideas principales de las cosas que tiene una clase. ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, recuerden que esto era un molde, ¿no? Un molde para crear objetos, objetos de tipo persona. Ahora, yo tengo que tener un método que me va a servir para la creación de esa persona. Es decir, un constructor. Constructor. ¿Qué es un constructor? Un constructor es un método que me sirve para definir de qué forma van a crear los objetos de tipo persona. ¿Sí? Es la forma en la que yo voy a definir, che, estas cosas son las que yo necesito para crear una persona, ¿sí? Ahora, ¿cómo se define este constructor? Bueno, public tiene que ser público, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser público? Porque yo quiero acceder a este método de construcción en otras clases, en mi main quiero. Si yo a esto lo pusiese privado, acá yo no podría acceder, porque solo lo puedo ver dentro de esta clase, ¿no? Tiene que ser público para poder acceder desde fuera. Ahora, public, el nombre de la clase, persona, o pueden simplemente hacer clic derecho, insertar código, constructor, pero bueno, vamos a escribirlo manualmente, public persona, Pablo, y acá es dentro, decir que el ¿sí? constructor se va a ver en el archivo principal. Claro, si yo llamo a mi clase persona, no me quiero adelantar, pero si yo llamo a mi clase persona, voy a poder acceder a ese método constructor, a este método que me construye un objeto del tipo persona, ¿sí? Ahora, dentro de... Pregunta, Pablo, ¿Sí? ahí en el DNI, ¿Sí? como es un número, ¿no se puede poner también como entero? Sí, se puede poner como entero tranquilamente. ¿Por qué lo pongo como string? Sí, Lo pongo eso como quería string, preguntar. ¿por ¿Por qué? qué muestra? Sí, porque siempre y cuando vos no vayas a hacer sumas o restas con un número, lo mejor es tratarlo como un string, ¿no? Yo, por ejemplo, con el DNI, no voy a hacer sumas de números de DNI, no tiene sentido hacer sumas o restas con un DNI. Entonces, directamente lo pongo como un string. Pablo, ¿y qué pasa si me pones en el atributo una cosa, nombre, string, nombre, coma, apellido, coma, DNI, Puedo todo hacer seguido? eso, puedo hacer eso. Fíjense, en este caso, todos los atributos son de tipo string, ¿no? Puedo hacer lo mismo que hacía en pcint, entonces, agregarle una coma y llamar el otro atributo, coma y el otro atributo, siempre y cuando sean del mismo tipo, ¿no? Sí, 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 Fíjense, sí. ¿ven? Siempre y cuando sean del mismo tipo, puedo crearlos en la misma línea. En este caso, lo voy a dejar separado, me gusta más cómo se ve así. Bueno, volvemos, sí, son cosas Pablo, perdón de que te gustos. ¿Sí? pregunte. Si yo tengo, por ejemplo, cuando muestro por pantalla, me sale el peso. Y yo como, ¿qué le pongo? ¿String? ¿Le pongo int? Porque sería, ponele, 2 kilos. Claro. Bueno, Cajete, ¿qué sería? en ese caso, voy a agregar un atributo private de tipo el peso. ¿Cómo quieren que lo ponga? Lo pongo como un double, ¿no? Como un número con coma. Y más adelante lo vamos a ver cómo podemos mostrar el peso por pantalla, agregándole el kg de kilos, ¿sí? Ahí tomaría número y letra y carácter. Acá, peso solo toma número con coma, Número. pero más adelante les muestro, sí, cómo se hace para agregarle ese kg, ¿sí? Ah, dale, dale. Volvamos al constructor entonces. Perdón, El perdón. El constructor, float, ¿sí? perdón, Pablo. El float es coma también, es para las comas, pero una Sí, sola. es coma, pero tiene otro tipo de tratamiento ese numerito. Es menos preciso y te va a servir en otras ocasiones, como por ejemplo, no sé si ustedes ya hicieron un ejemplo con un auto, una clase auto con ruedas. Van a utilizar el float para medir la presión de esa rueda. Te sirve para números con coma, sí, pero es menos preciso.
que si no estoy mal en la teoría explico un poquito más de detalles que tiene de diferencia entre double y float. Pero para este caso, casi siempre van a utilizar un double. Ok. Ahora sí, vamos de vuelta al constructor. ¿Qué es lo que le tengo que pasar yo al constructor? Bueno, por parámetro, le voy a indicar qué cosas va a recibir para hacer construir este objeto. Es decir, yo acá le voy a decir, para construir una persona, voy a necesitar que me pases primero un string con el nombre de la variable nombre. ¿Qué otra cosa voy a necesitar para construir una persona? Bueno, si veo mis atributos, estoy viendo que tengo una variable de tipo apellido. Bueno, le voy a decir, para construir una persona, voy a necesitar, además del nombre, el apellido. ¿Qué otra cosa? Bueno, le voy a pedir que me pase un DNI y finalmente que me pase un double peso. Estas son las cosas que le estoy pidiendo que voy a pedir cuando quiera crear una persona. ¿Sí? Estas son las cosas necesarias. Ahora, a estas variables yo las puedo llamar como quiera. Yo les puedo poner n, no tiene nada que ver con las de acá arriba. Recuerden que estas son variables que me pasan por parámetro y les tengo que poner un nombre por si quiero trabajar acá adentro con ellas. Pero puede tener el nombre que ustedes quieran. Podría poner n, a, d y p. Pero bueno, para que se entienda mejor, le voy a poner nombre, apellido, DNI, peso. Pero no tienen nada que ver con estas que están acá. Pablo, ¿Sí? mencionas que no tiene nada que ver con lo que dice arriba. El texto nada más, pero sí tiene que ver con las variables que nosotros hemos hecho, hemos agregado. Claro, tiene que ver, me refiero al nombre de la variable, no tiene nada que ver con el nombrecito de acá, pero sí tiene que ver con esto, ¿no? Yo le estoy pidiendo datos para rellenar los atributos que tiene mi persona. ¿Y ¿Sí? también depende del orden en que lo pones? Sí, es importante el orden en el que los pongo. Perfecto. A ver, puedo directamente hacer esto así. A lo que me refiero con el orden, no me refiero a que tiene que tener el mismo orden que tengo acá, sino que si yo pido apellido, DNI, peso y nombre, cuando yo creo una persona le tengo que pasar apellido primero, DNI después, tercero el peso y por último el nombre, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a verlo como estaba. ¿Sí? ¿Por qué doble eso? ¿Por qué va doble ahí? Porque double admite números con coma. ¿Sí? Es Le estoy como diciendo los mil números pesos. reales en PCI. Tal cual, es como los números reales en PCI. Claro. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer dentro del constructor? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a agarrar mi atributo nombre, ¿y qué voy a guardar en mi atributo nombre? Bueno, voy a guardar lo que me pasaron a la hora de crear el objeto. Le voy a decir, este nombre que me pasaron acá a la hora de crear una persona, guárdamelo en este objeto que estás creando, en esta variable de mi persona. Ahora, fíjense que está tirando error y eso es porque las dos variables se llaman nombre. Entonces no reconoce cuál es cuál. Bueno, ahí entra en juego la palabra this. ¿Qué quiere decir el this? Bueno, acá me faltó el punto y coma. Vamos a agregarlo. Ahí está. ¿Qué significa el this? Cuando yo le pongo this, significa que estoy haciendo referencia a la variable de esta clase. ¿Sí? Es decir, este nombre, este this.nombre, hace referencia a este. Y este nombre vacío hace referencia a este que me pasaron por parámetro. ¿Sí? Entonces, este this.nombre es el de mi variable de mi clase y este nombre es el que me están pasando por parámetro. Lo mismo voy a hacer con los demás. Le voy a decir, bueno, guardame en mi variable apellido lo que me llegue por mi constructor, lo que me llegue como parámetro de mi constructor, apellido. Lo mismo voy a hacer con DNI. Lo mismo voy a hacer con peso. Dispeso, hago referencia al peso que cree. Dis.peso es igual a peso. Pablo, ¿Sí? si por ejemplo ahí en el constructor en vez de nombre tuviéramos nom, por ejemplo, también habría que poner this nombre igual a nom.
Al dis lo usamos simplemente ¿Solamente? cuando nos está tirando este error de que no sabe qué variable es cuál, ¿no? En este caso, si yo le pongo n, bueno, le digo a mi variable nombre de mi clase, asignarle lo que me llega en n, ¿no? Acá por el constructor. Fíjate que en este caso no estoy usando el dis. El dis solo lo utilizo cuando tengo dos variables llamadas de igual forma y con el dis hago referencia al de la clase. Gracias. Ahí está, nombre. Ahora, esto que hice acá lo pueden hacer simplemente, clic derecho, insertar código, constructor, seleccionan todos los atributos de su clase y los generan. Y fíjense que es exactamente lo mismo. Solo que quería mostrarles cómo iba asignando cada uno de los valores. Ahora entonces, ¿qué tenemos por ahora en nuestra clase? Tenemos los atributos, que es en donde voy a estar guardando los datos de mi persona. Tengo el constructor, que es el método por el cual van a utilizar para crear un objeto de este tipo, es decir, de tipo persona. Y finalmente, tengo los métodos de esta persona, es decir, qué funciones tiene esta persona. Por ejemplo, podría tener una función de tipo público. ¿Por qué público? Porque yo quiero poder llamar a esa función que voy a crear desde el main, ¿sí? Por eso le pongo público. Quiero que puedan utilizar esta función. Public void no va a retornar nada de esta función, simplemente va a ejecutar código, como hacían los subprogramas, que solo ejecutaban código, no devolvían nada. Y se va a llamar, por ejemplo, saludar. ¿Sí? Paréntesis, no va a recibir nada de esta función, no recibe nada por parámetro. Y lo único que va a hacer es un SOUT, es decir, va a imprimir por pantalla un mensaje que diga hola a todos. Siempre así el void, o sea, la función no va a recibir nada. Claro, no, podría recibir algo, podría recibir, por ejemplo, un nombre. Y bueno, yo hacer algo acá adentro con ese nombre. Ahora no lo quiero hacerlo más adelante, así no los confundo. Pero esto podría recibir cualquier tipo de parámetro. Lo que estoy especificando con el void es que esta función no va a devolver nada. Recuerden, por ejemplo, la función longitud. Ustedes llamaban a longitud y retornaba un valor longitud, ¿no? ¿Y ustedes qué hacían? Lo guardaban en una variable, imprimían lo que les devolvía la función longitud. Bueno, en este caso es Vicente, void. ¿Sí? Vicente, una consulta. Te consulta algo. Si no ponemos void, ¿debería ir return para decir que va a retornar algo? Claro, por ejemplo, si yo quiero que el saludar me devuelva algo, yo debería, es decir, especificar primero va a retornar, por ejemplo, me va a retornar un string. Sí, fíjense, error, que dice missing return statement. Está diciendo que falta el return. Ahí sí debería agregar el return. Y bueno, agregar lo que quiera que me devuelva, qué sé yo, en este caso cualquier cosa. Pero bueno, esto no lo quiero agregar ahora para no confundirlos. Pero sí, si ustedes le especifican que devuelve un valor de algún tipo, entonces sí tienen que agregar el return. En este caso, quiero que mi función no devuelva nada, le pongo void. Lo único que va a hacer esta función es imprimir por pantalla un mensaje que diga hola a todos. Una consulta. ¿Sí? Justamente con esto. Ahí está retornando, por lo menos, por lo que veo, un saludo, por lo menos retorna algo. ¿Sí? Es diferente. ¿En qué caso se toma el retorno, que sea o no sea? Que tenga que usar números, por ejemplo. Es diferente. Cálculo, algo. Sí, en este caso no estoy retornando nada. Es muy diferente retornar a imprimir algo por pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, acordate tus subprocesos en PCInt. Vos ahí adentro podrías haber puesto un imprimir y escribía por pantalla algo, pero esa función no retornaba nada. Simplemente imprimía un mensaje. En este caso, imprime algo por pantalla, pero fíjate que no tengo el return. Es decir, cuando yo llame esta función, cuando yo, por ejemplo, llame a saludar, no nos va a devolver nada, claro. Claro, esto no va a devolver nada. Claro, simplemente va a imprimir un mensaje. Yo, por ejemplo, no puedo decirle variable, guardame en variable lo que me devuelva. No devuelve nada, así que esto te va a tirar error. Claro. Lo que está haciendo simplemente es imprimir un mensaje.
Ahora, Pablo, fíjense algo muy una importante. pregunta, ¿Sí? disculpa, los chicos están pidiendo si puedes darle zoom a la pantalla. No Sí, veo que estén perdón. diciendo. Sí. Chicos, No lo está. pueden aumentar desde donde dice opciones de vista, relación de zoom, y ahí lo aumentan ustedes mismos. Sí. Perdón, no estaba leyendo el chat. Y a ver cómo es el atajo acá para agrandar pantalla. Con ruedita. Ahí está. Dígame si ahí se ve mejor. Perdón, ya los veía a todos así acercándose a la pantalla. Intentando ver. Bien, perdón, la Sí. interrupción. El return sería como cuando nosotros en las viejas calculadoras apretábamos un recuerda memoria, es lo que nos tira en ese lugar que tiene ya almacenado por la función, digamos. Claro, podría verse de esa forma. Vos llamabas, apretabas el botón y te devolvía el valor que te había guardado. Y claro, y vos hacías algo. En este caso en la calculadora vos no lo guardás en ninguna variable, pero a lo que veo es que te devolvía algo, ¿no? En este caso es void, tira un mensaje, pero esta función no devuelve nada. No tiene un return. El return sería como apretar el igual, el total en la calculadora. O sea, nos está devolviendo un valor, nos está contestando lo que estamos preguntando. Claro, digamos, sí, esa es otra forma de verlo, tal cual. Tal cual. Pablo, ¿Sí? disculpa, ¿podrías hacer un ejemplo? Así vemos cómo se hace con el return. Sí. Pero antes de eso, bueno, sí, lo hago ahora mejor. Lo vamos ahora. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Ya sé. Sí, mejor lo vemos con los getter y setter. Que los getter y setter son funciones que devuelven un valor, que retornan algo, ¿no? Sí. Entonces, fíjense que hasta ahora tenemos atributos, un constructor y tenemos los métodos, las funciones que puede realizar esta persona. Ahora, algo muy importante, y es una buena práctica, es que todos los atributos de su clase sean privados, ¿sí? Que no se pueda acceder desde cualquier lado a estos atributos. Es decir, si yo lo pusiese en público, yo podría desde mi algoritmo principal entrar a la persona y cambiarle todos los datos. Eso es algo que no me interesa, poder entrar desde ahí. Para eso están los métodos getter y setter. Son métodos específicamente para poder acceder a estos datos y echarles un ojo o cambiarlos. Es mejor siempre tener getter y setters antes que cambiar manualmente los valores de la clase. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de un getter y setter de nombre, por ejemplo. Vamos a hacer primero el get, por ejemplo. Primero, va a ser público. ¿Por qué? Porque yo quiero poder llamar al método desde el main. Quiero poder obtener mi nombre desde el main, porque hasta ahora no podría, porque está en privado, ¿no? Para eso creo un método público. Ahora, voy a construir un método que me va a devolver mi nombre. Lo pongo público. ¿Y de qué tipo va a ser el valor que me va a retornar? String, tal cual. Un string. De nombre le voy a poner get nombre. Entre paréntesis nada, porque no va a recibir nada esta función. Simplemente me va a devolver el nombre. Y entre las llaves, fíjense, le voy a poner retorname. ¿Qué cosa? Retorname el nombre. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos una función que lo que hace es, le especifiqué el tipo de dato que me va a devolver y en el return le pongo qué cosa quiero que me devuelva. En este caso el nombre. ¿Sí? Ahora, lo mismo podría hacer para cada uno de estos datos. Voy a hacer lo mismo. Public, el apellido también va a ser de tipo string. String, get apellido. No recibe nada por parámetro porque lo único que voy a hacer es retornar un valor. Retorna, ¿qué cosa? Mi apellido, punto y coma. Y, bueno, los otros dos son básicamente lo mismo. Así que lo que voy a hacer es clic derecho, insertar código. ¿Qué tipo de código quiero generar? Bueno, quiero generar los getter, ¿sí? Bueno, ¿qué getter quieres generar? Los dos que me quedan, el peso y el DNI. Generar, y fíjense que son básicamente lo mismo. Es un método público para poder acceder desde cualquier otra clase.
que ¿qué devuelve? Devuelve un string, como se llama, que es DNI, no recibe nada y que retorna el DNI. Y lo mismo con el peso. Lo único que cambió fue el tipo de valor de retorno. Antes era string, ahora es double porque, bueno, lo creamos como double, ¿no? Ahora, ya Tengo una tenemos... consulta, ¿Sí? ahí antes que continúes. Hay que tenerlos declarados a cada uno, por ejemplo, el DNI, el apellido, el nombre, o podría poner cualquier otra cosa, por ejemplo, ahí. ¿A qué te referís? ¿Al nombre o si hace falta crear estos getters? Si hace falta, no, si hace falta, por ejemplo, vos querés que se retorne el nombre, pero si quisieras que me retornara cualquier otra cosa que no sea lo que hayas declarado arriba, un atributo, o no se podría. Acá, por ejemplo, yo no podría poner retorname. Cualquier otra cosa. ¿A eso te referís? Claro. No podría. Sería otro Primero método. porque no está definido. Perdón, No está Pablo. definido. Brian, sería otro método el que estás desarrollando. Los getter y los setter son los propios de comunicación entre la clase, digamos. Los getter van a... No, es que no estamos viendo eso, estamos viendo el tema del retorno. Claro, pero por eso, digamos, vos tenés que Para ver que que pueda vos usar un querés retorno, hacer... a lo que yo voy, para poder usar un retorno, sí o sí tengo que usar un getter y un setter, o... No, por puedo eso usar te un digo, retorno. los getter y los setter son solamente métodos para interactuar con tu clase. Ya si querés que te retorne otra cosa es otro método, un método que vos le pones un nombre, ¿sí? Un imprimir, un devolver, ¿sí? Y entonces generas con otros atributos otro método aparte. Pero los getter y los setter son propios, ¿sí? De tu clase. Que esos son los que te sirven para comunicarte, ¿sí? Para obtener los datos, ya sea para enviar los datos con un set y para obtener los datos con un get. ¿Sí? Claro. En este caso, fíjate, acá teníamos un método saludar. Yo puedo hacer que sea que me devuelva un valor de tipo string y en el return, entre comillas, porque es un string, ponerle que me devuelva hola a todos. Y fíjate que estoy devolviendo cualquier cosa, pero no es un método getter y setter de los de la clase. Eso es lo que consultaba, bien. Eso es lo que consultaba. Fíjate que es perfecto. Es cualquier otro método que devuelve un string y retorna, bueno, lo que a mí me interesa es retornar, ¿no? Ahora, tenemos los getters. Ya puedo acceder desde fuera de mi clase persona. Perdón, una consulta. ¿Sí? Ahí tiene, por ejemplo, get nombre, get apellido, ¿eso tiene que ir en orden de lo que declaramos? No, puede ser cualquier orden. Yo puedo poner get nombre al final, da exactamente igual. Lo importante es que estén ahí para poder yo acceder a cada uno de los atributos de mi clase, ¿no? Claro. Otra acotación. Disculpe. Por ejemplo, perdón. Sí, hago una acotación ahí. Digamos, no es necesario que siempre tenga todos los getter y todos los setter. ¿Sí? Van a tener los getter y los setter de acuerdo a los que nosotros vamos a necesitar. Claro. ¿Sí? Con los que vamos a interactuar. Nuestros atributos pueden ser los 4, pero por ahí yo no necesito obtener el DNI. Supongamos que ahí Pablo de un nombre, un apellido, un DNI y una cuenta bancaria con un sueldo. ¿Sí? No es necesario que otra persona vea ese sueldo. Entonces no le vamos a hacer getter y setter. Lo vamos a mantener oculto. Tal cual. Como esto, O por una ejemplo, clave personal, un atributo clave personal. A mí no me va a interesar hacer un get de clave personal, porque si no van a poder acceder a esa clave y modificarlo o hacer lo que sea. Entonces, tal cual. no necesariamente tienen que hacer getter y setter de todo. Claro, yo voy a agregar de los que me interese, ¿no? Entonces, como decía, tenemos... Perdón. ¿Sí? Y Sí. en get nombre, el nombre sería por el atributo, no por el constructor, ¿no? Tal cual. Hace referencia a lo que voy a devolver, ¿no? Get, bueno, ¿qué cosa? El nombre. Sí. Súper, gracias. Pablo, Entonces, disculpa, ¿sí? me quedó claro. Entonces, los métodos getter y setter son para que puedan interactuar con el main, ¿no? Claro, para poder acceder a los atributos de mi clase desde otro lado, ¿sí? Claro. Por eso es que son públicos. Acá le voy a poner mejor getters y setters. Ahí está. Entonces, tenemos los getters. Tenemos una forma ya de acceder a estos atributos desde cualquier otro lado. Desde mi main, por ejemplo, que más adelante vamos a ver eso. Pero ¿qué otra cosa me interesaría? Bueno, poder cambiarle, no sé, el peso, supongamos. O, sí, el peso, el DNI, el apellido, lo que ustedes quieran. Bueno, para eso vamos a crear un método. Va a ser público. ¿Por qué? Porque quiero poder acceder desde fuera. No va a devolver nada este método. Lo único que va a hacer es cambiar el valor de alguno de mis atributos. Por lo tanto, no me interesa devolver nada, ¿sí? Se va a llamar... Entonces, por eso,
el void, ahí está, disculpame Pablo, porque vi Sí. varias preguntas en el chat. El void que pone Pablo ahí define que ese método no va a retornar nada, ¿sí? Es un método como un subproceso que veíamos en PCIN, ¿sí? No va a retornar, va a ejecutar algo puntual, nada más, como cambiarle el nombre, cambiarle algún valor al atributo o algo, pero no devuelve nada. Los que devuelven, o similar a las funciones, son los que tienen declarado el tipo de variable que va a devolver y con un return. Tal ¿Sí? cual. Recuerden ustedes las funciones que cuando declaraban una función, creaban la variable de retorno, ¿no? Le ponían, no sé, retorno. O sea, ya desde antes le decían, che, esta función me va a devolver algo. Y después ponían el dato. Pero bueno, sigamos con esto. Public void set nombre. Ahora, ¿qué va a recibir este método? Bueno, este método, por ejemplo, va a recibir un nuevo nombre. ¿Sí? Es decir, cuando yo llame este método, set nombre, va a recibir un nuevo nombre. ¿Para qué? Para aplicárselo al atributo, ¿no? Para cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Bueno, llamo a mi nombre a este, me refiero al de la clase, al atributo, y le asigno ese nuevo nombre. Y ahí tenemos un método set, que es lo que hace es cambiar uno de los atributos por el valor que recibe por parámetro, ¿sí? Lo mismo podría hacer con todos los demás. Por ejemplo, public void no devuelve nada. Fíjense que no estoy devolviendo nada, solo cambio un valor y listo. Se va a llamar set apellido. ¿Qué va a recibir este set apellido? Bueno, va a recibir el nuevo apellido. Y le va a asignar a mi apellido, a este, al de la clase. ¿Qué cosa? Bueno, el que me acaban de pasar, el nuevo apellido. Así se podría hacer un contador, por ejemplo, también, de la misma manera, sumando, por ejemplo, si yo tuviera que sumar algo. Sí, pero no entiendo a qué te referís. ¿Con un setter que setee un valor contador, por ejemplo? Claro. Sí, tranquilamente se podría hacer una variable de contador que recibe por parámetro un numerito y se lo va sumando al contador, tal cual. Eso, claro, eso, sí, eso. Y que se le asigna el nuevo número sumado, digamos. Claro, sí, se puede tranquilamente. Ahora, los otros dos setters los voy a separar. ¿Sí? Justamente, por poner un ejemplo práctico, justo estaba haciendo un ejercicio del número 7 y el punto .bo, que tiene una batería que cada 100 pasos se gasta. Yo puedo usar justamente un public void de que me modifique esa variable, digamos, ¿no? O sea que cada vez que, no sé, paso sea mayor a 100, llame a esta función. Eso podría usarlo de esa forma, ¿no? Tal cual, se podría hacer tranquilamente. No me devuelve nada, pero sí me modifica un atributo, una variable de tu clase. Claro, vos podrías tener public void, no devuelve nada, gastar batería, recibe la cantidad que querés gastar de esa batería y le cambia el valor a tu batería original, ¿no? Al atributo de tu clase. Pero bueno, acá tenemos los dos setters. Lo que voy a hacer para los siguientes dos, como es el mismo código, es insertar código. Hago los otra setters. consulta, Pablo. ¿Sí? En la parte donde recibe, que vos ponés nuevo nombre, nuevo apellido, ¿sí? Siempre tienes que dejar declarado lo que vas a hacer, el cambio que vas a querer hacer. ¿Acá adentro? Sí, yo sí o sea. Entre los paréntesis, esto es lo que voy a recibir. Vacío, lo puedo dejar lleno. Sí, lo puedo dejar vacío. Puedo decirle, este método no recibe nada. Pero bueno, este método lo estoy utilizando, lo estoy creando para cambiar algo, ¿no? Para cambiar mi nombre. En ese caso sí me interesa ponerle que reciba un nuevo nombre. Pero si yo por paréntesis tengo que poner los datos que quiero recibir, que me interesan recibir, para hacer cualquier cosa que quiera hacer acá dentro del código. En este caso, quiero cambiar el nombre. Vendría a ser? Claro, ¿qué datos voy a usar? En este caso, me interesa cambiar el nombre. ¿Y qué tipo de datos es siempre? Tal cual, el tipo de dato, después el nombrecito. En este caso me interesa cambiar, sí, un segundo, y me interesa cambiar el nombre. Bueno, recibo un string llamado nuevo nombre y se lo asigno al nombre anterior. Sí. Bien. Ese nuevo nombre, ¿sí? ¿no hace falta previamente definirlo?
No hace falta definirlo acá porque... En los fíjate atributos, digamos. Claro, no es un atributo de la clase el nuevo nombre. Es simplemente el nombre que le estoy poniendo a la variable que voy a recibir. Perfecto. El nombrecito que le pongo para identificarlo, para identificar esto que voy a recibir y poder utilizarla en mi código, ¿no? Porque, por Bien. ejemplo, si yo pusiese así, yo voy a recibir un string. Bueno, pero ¿cómo llamo este string, ¿Cómo no? se llama? No Está bien. podría llamarlo tal cual. Yo necesito darle un nombre que lo identifique para poder usarlo en mi código, ¿sí? Bien. Perfecto. Puedo hacer una acotación, no sé si me escuchás. Sí, sí. Ahí dentro de lo que son los setters, ¿no? En Sí. string que vos ponés, por ejemplo, nuevo nombre o nuevo apellido, ahí en string podría ir nombre y dentro de los corchetes podría funcionar también dis.nombre igual a nombre. Claro, por ejemplo, yo lo hice acá así para no confundirlos, pero por ejemplo, cuando nosotros generamos automáticamente el código, me pone como nombre de esta variable el mismo que el que voy a cambiar. Es decir, le dice, che, yo voy a recibir una variable y le voy a poner de nombre a esa variable, nombre. Bueno, me va a generar esa ambigüedad, ¿no? No va a saber cuál es cuál, entonces ahí sí debería utilizar el dis. ¿Qué le estoy Bien. diciendo? Este es mi atributo, ¿sí? Y este es el que me lleva por parámetro, ¿sí? Lo mismo podría hacer con apellido. Apellido, recibo un string, le voy a poner apellido y le asigno a mi apellido este apellido. Bueno, che, pero acá me va a tirar error, entonces el dis. O sea, Ahí solo está. se usa el dis para desambiguar en un Claro, caso que el tenés- mismo nombre en el constructor que en el... Que, Tal digamos, cual, claro, en los constructores, en los getter y setter, quizá también puede ser que tengas ambigüedad en un método creado por vos mismo, en el que podrías utilizar el dis para hacer referencia a tu atributo, y el otro es el que te lleva por parámetro, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces los otros dos setters. Lo voy a hacer de la forma rápida, insertar código, setter. ¿Cuáles son los que me faltan? Bueno, el DNI y el peso. Y fíjense que son exactamente lo mismo. Public void, no devuelve nada de esta función porque lo único que hace es cambiar, recibe un DNI y se lo asigna a mi atributo. Entonces, tenemos ya métodos que me sirven para ver qué valores tiene esta clase y tengo métodos para asignarles valores a estos atributos de mi clase, ¿sí? Ahora sí, yo podría crear, por ejemplo, funciones aparte o funciones en general que quiera crearle a esta clase. Como tenía antes, por ejemplo, un public void, no va a devolver nada, saludar, no recibe nada, y lo que va a hacer es imprimir un mensaje que diga hola a todos. ¿Sí? Fíjense que esta es una función que no tiene nada que ver con mis atributos, no tiene nada que ver con los getter y setter, es simplemente una función que le quise agregar a mi clase, ¿sí? Bueno, ahora entonces, fíjense las tres cosas principales que tenemos en la clase. Tenemos sus atributos, tenemos un constructor, que es el método que me sirve para definir la forma en la que se va a crear este tipo de objeto. Y tenemos los getter y setters. Bueno, y funciones. Podemos a todo esto meterlos en la misma bolsa de llamar los métodos, ¿no? Estos son métodos. Ya sean para obtener valores, asignar valores o otras funciones aparte. Ahora, ya tenemos nuestra clase lista. Esto es todo lo que me interesa por ahora que tenga mi clase. Tiene sus atributos, métodos, un método aparte. Es más, voy a hacer un saludar más. Voy a hacer un método public. Este sí va a retornar algo. String. Se va a llamar saludar con retorno, por ejemplo. No va a recibir nada. Pero en vez de imprimir por pantalla, lo que va a hacer es retornarme un string. ¿Qué string me va a retornar? Le voy a poner hola con retorno. Le voy a poner, por ejemplo, para diferenciarlo del de acá arriba. Ahora sí, ya tenemos dos funciones que escribimos nosotros, los getter y setters. Una pequeña Fíjense. consulta ahí también. ¿Sí? Y en el caso de que quisiera retornar un cálculo, lo que tengo que cambiar nada más es el int en vez de string y en el Por retorno ejemplo, le pongo el cálculo. Sí, podría poner, por ejemplo, public int, me va a devolver un entero. Se va a llamar sumar, por ejemplo.
puedo hacer que reciba un entero A y un entero B. Y le digo, che, retorname, return, ¿qué cosa? Bueno, la suma de A más B. Y el punto y coma, muy importante. Fíjate, ahí tenés el retorno de un cálculo, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos nuestro Pablo, Perfecto. ¿sí? Perdón. Sí, sí. Ese retorno lo va a almacenar la variable suma. No, fíjate que acá, fíjate que acá el sumar es el nombre del método. A esto no lo almacena en ningún lado, simplemente cuando yo llame esta función me va a devolver a esto. No lo Bien. estoy guardando en ningún lado este resultado, simplemente Perfecto. me devuelve eso. Ahí Diana Aguilar, ¿tenés la mano levantada? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo estás? Todo bien. Te quería hacer una consulta, Pablo. Lo que no me quedó muy claro, el método getter y el setter. Sí. El getter, por lo que entiendo, o sea, siempre va a retornar, ¿verdad? Pero lo que no me queda claro es el setter porque, bueno, vos pones que es void, entonces al ser void entiendo que no devuelve. Nada. Exacto. Sin embargo, lo sustituye, o sea, lo va a ir tomando bien. Es así, ¿cierto? Pero ¿dónde Tal queda cual. grabado eso en el getter? O sea, Es así, fíjate. El método get, ¿para qué me sirve? Para obtener algo que me interesa de la clase. ¿Qué me interesa obtener? El peso. Entonces me retorna el peso. Ahora, si yo quiero cambiar algo de esta clase, llamo el setter. ¿Qué es lo que hace? Es simplemente cambiar el nombre que recibe por parámetro, el que le pase yo cuando llame esta función, y lo guarda en nombre de la clase. Queda guardado. Y no hace nada más. No me muestra ningún mensaje, simplemente cambia ese valor del atributo por el nuevo que le pasé. ¿Se entiende? Simplemente hace el cambio. Bien, No bien. imprime nada, no retorna nada. Bien, pero eso, digamos, al hacer el cambio queda, digamos, de alguna manera mostrado en el getter, sería. O sea, porque lo cambias y ¿dónde queda eso guardado? Es la pregunta. Cuando yo lo cambie, el nuevo valor se va a guardar en mi atributo. Y si yo desde luego llamo a mi che, dame el atributo nombre, cuando yo lo quiera revisar, me va a devolver ese nuevo valor cambiado, ¿no? El nuevo valor que tomó. ¿Se entiende? Perfecto. Ahí ya lo comprendí. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, entonces... ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, Pablo. Sí, con el tema del método set. Con el método set vos podés modificar, entre comillas, el contenido de cierto atributo o también se podría inicializar, ¿no? Claro, tal cual. La pregunta yo podría tener, por ejemplo, una variable de tipo double, no sé, entero, por ejemplo, entero edad. No lo inicializo en el constructor, es decir, acá en el constructor yo no le voy a decir, che, cuando yo creo una persona también pásame la edad. No se lo digo. Se va a inicializar en cero, ¿no? Pero yo podría tener mi getter, mi setter, ¿sí? Mi set edad, que lo que va a hacer es asignarle la edad que yo le pase por parámetro. ¿Se entiende? Y ahora otra pregunta a colación del tema de inicializar o modificar con el set. Vos básicamente lo que estás haciendo cuando creas una clase es definir un objeto con sus atributos, ¿no? Sí. Y después tenés la herramienta que es el constructor, que te va a servir para instanciar objetos o crear objetos con esa plantilla desde el main. Claro. Cargándole o inicializándole en esa instancia también sus atributos. La pregunta es, y te doy pie, la pregunta es, ¿puede haber más de un constructor? ¿Puede ser que yo cuando crea o genere esta clase de persona no defina directamente un constructor? Siempre que vos quieras crear un objeto de un tipo de clase, vas a necesitar un constructor, ¿sí? Al menos uno, ¿sí? Ahora, yo podría tener otro constructor, es decir, otra forma de crear una persona. En este caso, tengo una forma de crear una persona en la que me pide todos los datos de esa persona, ¿sí? Pero yo podría tener un constructor que solo me pida el nombre y el apellido. Es decir, una persona que solo me pida el string nombre
y el string apellido. ¿Cómo va a ser la máquina para elegir entre uno y otro de esos dos constructores? Eso se lo asignás vos en el main. Cuando llames al método de crear una persona, ahí vos le decís, che, ¿uso este o uso este? Ahí lo definís vos. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, se puede poner una función, digamos, de si pasa tal cosa, que se use este constructor y si hay... Claro, podríamos hacer eso. Sí, un condicional que pregunte, che, si tenés muchos datos, crea una persona con este. Si tenés pocos, este. Sería como el signo del PSIN. Claro, tal cual. En este caso, dis nombre es igual al nombre y dis apellido es igual a apellido. Y fíjense que tenemos dos constructores. Uno para crear una persona en la que inicializamos todos los datos que tiene con los que me llegaron, y otro que solo me crea una persona con estos dos datos que le estoy pidiendo, ¿sí? Así que sí, puede haber múltiples constructores, los que vos necesites. Por ejemplo, si tenés, imagínate el molde, es decir, la clase auto. Por ahí a vos te va a interesar un auto, crear un auto con 4 puertas, pidiéndole las 4 puertas, después tener un constructor que no te pida las puertas, porque supongámonos que es un Jeep, algo así sin puertas, un buggy. Va a haber muchas formas, dependiendo de qué tipo de molde tenés, va a haber muchas formas de crear ciertos objetos. Te hago una pregunta, o es a lo que entendí yo y a lo mejor sirve para aclarar. Yo ahí tengo dos constructores, ¿no? Y cuando después usemos esos constructores en el main para crear un nuevo objeto, voy a tener la posibilidad de crear un objeto, en este caso persona, y a su vez voy a poder inicializarle todos sus atributos, ¿no? Con el primer constructor, o solo inicializarle el nombre y el apellido usando el segundo constructor. Tal cual. Por lo que entiendo, cuando se genera esa nueva persona, se genera con todos los atributos, pero dependiendo del constructor que usemos, además vamos a inicializar o no esos atributos, ¿no? Tal cual, sí. De todas formas, recuerden que en la parte de la teoría les dice que si un valor no es inicializado, tiene ciertos valores por defecto. Sí. Por ejemplo, si mal no recuerdo, decía que el entero, el valor por defecto, si no es inicializado, es 0. Es 0. En este caso, claro, en este caso, fíjense que si yo utilizo este constructor, solo estoy inicializando el nombre y el apellido. ¿Qué va a pasar con los demás? Bueno, que se van a poner null, se van a poner 0, dependiendo de qué tipo de dato es, ¿no? Bien, si yo no especifiqué en el, digamos, en el constructor, si yo arriba en atributos no puse nombre, apellido, DNI, no puedo construir algo que no esté con esos atributos que ya predefiní, ¿verdad? Tal cual. Yo acá en el constructor lo voy a utilizar para recibir ciertos datos y almacenarlos en algún lugar, ¿no? En este caso, almacenarlos en estas variables que tengo. Si yo no tengo estas variables, pierde sentido, ¿no? No tengo en dónde guardar estos datos. Yo no puedo poner un nuevo atributo ahí abajo, no sé. Acá, por ejemplo. Nacionalidad, si yo arriba no lo puse antes, no lo Tal cual. Si yo no lo definí, si yo no le dije en dónde guardarlo, si yo no le creé una variable, no va a haber forma de guardar ese nuevo dato. Así que siempre en un principio vos abstraes la clase como vos quieras, le pones los atributos que vos quieras y bueno, ya después le das la cantidad de formas que quieras que tenga para crear ese tipo de objeto. Y te puedo hacer una pregunta más. Sí. Llegado el caso, ahí se podría crear otro nuevo constructor persona vacío, ¿no? Sin la inicialización de los atributos. Llegado el caso de que, y cuando genero un nuevo objeto, instancio un nuevo objeto en el main, me va a crear ese nuevo objeto con los atributos, pero los atributos no van a estar inicializados. Claro, van a tener el valor por defecto. Claro, tal cual. Una pregunta que va a colación de este constructor vacío. ¿Qué pasa si yo no defino ningún constructor? Ahí se toma el Java, toma por defecto un constructor vacío. Te crea uno vacío, tal cual. Por defecto te crea un constructor vacío. En ese caso te va a interesar entonces más que nunca tener getter y setter para poder darle valores, ¿no? A esa clase. Pero bueno, fíjense, podemos crear la cantidad de constructores que nosotros queramos, ¿no? Tenemos uno vacío, 3 formas diferentes de crear una clase de tipo persona, un objeto de tipo persona, perdón. Uno en el que no recibe nada,
Uno en el que yo solo le cambio el nombre y el apellido, y uno en el que solo le asigno nombre, apellido, DNI y peso, ¿no? ¿Cuál sería el uso o el objetivo de tener un constructor vacío, por ejemplo? ¿Qué utilidad tiene un constructor vacío? A ver si se me ocurre un ejemplo práctico. A ver, Pablo, ahí me sumo a esa. Sí. La idea de hacer un constructor vacío es que cuando vos instancies un objeto desde el main, tenés la posibilidad de después, por medio de los setters, agregarle valores a los atributos. Supongamos que queremos que el usuario ponga los datos y no nosotros automáticamente cuando lo declaramos. Porque hasta el momento veníamos generando un objeto y le poníamos el numerito, lo que iba pidiendo el constructor, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros queremos que el usuario nos dé esos datos. Entonces tenemos que esperar que el usuario teclee, ingrese el dato y después lo enviamos. Entonces esa es la idea por ahí del constructor vacío. Primero le alojas, digamos, le reservas un lugar en memoria para luego setear los datos que va a ir completando. Simón, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, para que queden claros, los getter y los setter simplemente se utilizan para ver valores y setear valores. Después no te sirven más para nada. Es para ver lo que vos podés acceder y agregar valores, y después, si vos crees que una variable no se vea ni se agregue valores, eliminás los set y los getter, y esa variable queda en el inmutable ahí. Clase. Claro, perfecto, sí. Imagínense esto, un mensajero que lleva y trae, ¿sí? El getter que lleva, el setter sería el mensajero que lleva, y el getter el mensajero que trae. Mírenlo así, son mensajeros que llevan y traen información. ¿Cómo se la pasamos? Se la pasamos nosotros automáticamente, ¿sí? Al declarar un objeto y pasamos los datos, o se los pedimos al usuario. Pero si nosotros se los pedimos al usuario, tenemos que tener un método para enviar ese mensaje a la clase, para que lo guarde. Entonces ahí utilizamos el mensajero setter. Y si queremos traer información de la clase, utilizamos el mensajero getter. ¿Sí? Que quede claro eso. Simón, una pregunta. Sí. Por ejemplo, el ejercicio que hacíamos con... Buenas tardes. Con PSI. Por ejemplo, cuando se le pedía al usuario ingrese un número par, que sé yo, un número, lo que sea. Después ingrese otro número. Y después hacíamos una función, bueno, sume los números, y si el resultado es distinto a 0, que pasa tal cosa. Por ejemplo. Entonces, para hacer eso acá con Java, o sea, tendremos que dejar el constructor vacío. Claro, eso sería una... Claro, esa sería una forma. O podés hacer el constructor y llamarlo cuando vos verdaderamente lo necesites y le seteás los datos. ¿Sí? Pero ¿qué haces con el constructor vacío? Si vos declarás un constructor vacío a comienzo, quiere decir que ya automáticamente de entrada le estás reservando un lugar en memoria para ese objeto. ¿Sí? Pero incluso vos podés ir desarrollando tu código y en algún momento llamás a tu constructor para que se rellene con esos datos que te da el usuario. Pero primero tenés que obtener los datos y de ahí pasarlos al constructor. ¿Sí? Por eso Pablo dice que vos podés armar miles de constructores. Todas las mezclas de constructores que vos quieras, podés hacer uno vacío, uno con un atributo, uno con 2 atributos, con 3, con lo que sea, de acuerdo a cómo lo vayas necesitando en tu desarrollo de tu programa principal. Claro, ¿sí? Son formas predefinidas que nosotros estamos creando, formas predefinidas de cómo crear un objeto. Por ejemplo, yo acá le estoy diciendo, bueno, para crear una clase de persona, puedes crearla de esta forma, puedes crearla de esta forma, o puedes crearla de esta forma, sin pasarme nada, ¿no? Básicamente serían moldes para crear nuevos objetos con el plus de inicializarle algunos atributos, inicializarle todos sus atributos o no inicializarle sus atributos. Los atributos de ese objeto siempre van a estar cuando creas un nuevo objeto, pero tenés la posibilidad, usando uno u otro constructor, de cargar de contenido sus atributos o algunos o ninguno, ¿no? Tal cual. Claro, tal cual. La clase es una plantilla, ¿sí? Es una plantilla. Imagínate una plantilla que tiene diferentes figuritas, ¿sí? Esa plantilla te sirve para utilizarla después y vos decidís cuál de todos utilizar, digamos. Por ejemplo, uno vacío, uno que tiene 2 atributos, uno que tiene 3,
no importa, pero digamos, eso es en el momento de que vos empezás a desarrollar tu programa, vas a ver qué verdaderamente necesitas. Si necesitas construirlos a todos, si necesitas 2 o 3 o 4, ¿sí? Es de acuerdo a la necesidad. En cuanto a la sintaxis para hacer el constructor vacío, es este que está acá, ¿no? Sí. Uy, perdón, ahí está. Ahí está. Eso define un constructor vacío. Fíjense que tiene el mismo nombre de la clase, persona, se llama el mismo nombre, no recibe nada por parámetro y tampoco en su cuerpo tiene nada definido. ¿Sí? Perfecto, entonces estamos, ¿no? Ya tenemos nuestro molde persona que almacena estos datos. Tiene 3 formas de crear una persona. Tiene los métodos getter y setter para poder acceder y modificar los datos que tiene. Y tiene 3 métodos, 3 funciones que las creamos nosotros. Uno que saluda, imprime simplemente un texto. Uno que saluda, pero me devuelve algo, me devuelve un string. Y por último tiene una función llamada sumar. Ahora, ya tenemos el molde. Ahora, ¿qué nos va a interesar hacer? Bueno, desde el main, desde nuestro control central, desde nuestro algoritmo principal, lo que nos va a interesar es crear una persona, es crear un objeto de tipo persona y, bueno, hacer uso de sus funciones, ver sus datos y demás. ¿Cómo hacemos para crear entonces una persona? Bueno, llamo con mayúsculas la clase. Fíjense que todo lo que sea en mayúsculas significa que es una clase. Le estoy diciendo, esto es igual que cuando creaban variables. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Primero le asignan el tipo y después el nombre, ¿sí? Lo mismo acá. ¿El tipo cuál va a ser? Bueno, va a ser de tipo persona. ¿Qué nombre le voy a poner? Bueno, le puedo poner P1, le puedo poner persona, el nombre que ustedes quieran a ese objeto. Seguidamente, igual, nuevo. Y fíjense en lo siguiente. Lo que tengo que hacer acá es llamar al método que construye una persona. Nosotros teníamos 3 métodos para construir una persona. Fíjense, si yo le doy, esto es un tip, si tocan entre los paréntesis control y enter, control y espacio, perdón, me va a tirar los constructores que tiene. Fíjense, el primero es un constructor vacío, no recibe nada. El segundo es un constructor que recibe 2 strings e incluso me dice qué nombre tiene esa variable para que sea más intuitivo, ¿no? A la hora de asignarle los valores. Y finalmente tenemos el constructor con todos los datos. En este caso le voy a hacer enter a ese último y vamos a asignarle los valores. Lo primero que me pide es un string nombre. Le voy a poner, por ejemplo, no sé, Juanito. El segundo dato que me pide para crear una persona es el apellido. Gómez, por ejemplo. El DNI. Y finalmente el peso, que es de tipo doble. Le voy a poner, no sé, 70 con 34. Y el punto y coma. Y fíjense que hemos creado una persona. Que al documento lo habías hecho con string. Sí, fíjate que está como string. Está sí, ahí vi. Sí. A ver si puedo hacerle. Eso me mareó. Ahí está, perfecto. Sí. Y cuando ponemos... Ahora sí vi. Y ahí cuando pusiste el peso, ¿cómo hacíamos para agregarle la K y la G? Para que nos quede claro. Ahora lo vemos a eso también. Ahora lo vemos. Me hiciste acordar justo. Genial. Bueno, tenemos creada nuestra clase persona. Ahora, ¿qué pasa si yo llamo a mi objeto, a mi variable que está guardando una persona? Bueno, si yo le doy al punto, me va a mostrar todos los métodos que tiene. Los getter, los setter, incluso las funciones saludar con retorno. Fíjense, set apellido. Tengo todas las funciones que definimos dentro de mi clase persona. Ahora, por ejemplo, lo primero que voy a querer es get apellido. Quiero ver el apellido. Es lo primero que voy a hacer, es ver el apellido. Pero si recuerdan, esta función, fíjense, la voy a llamar de vuelta. Get apellido, fíjense que me dice acá, que devuelve un string, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para almacenarlo o imprimirlo? Bueno, simplemente hago el south. Corto todo esto que es la llamada de esa función. Y meto dentro del south la función persona.getApellido. Esto me va a imprimir, bueno, lo que me devuelva, el string que me devuelve el getApellido, ¿no? Yo podría incluso
concatenarle un texto de esta forma, ¿ven? Apellido más, y me voy a imprimir lo que me devuelva el get apellido. Lo mismo podría hacer con los demás atributos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, nombre más, llamo a mi persona, llamo al método getNombre y lo imprimo. ¿Lo puedo hacer todo en el mismo o tengo que hacer un sort para cada uno? Podrías hacerlo todo en el mismo. Podrías acá al final agregarle más, un espacio, le pones por ejemplo nombre, le podemos agregar incluso 2 puntitos para que se diferencien entre variable y todo. Eso sería como un sin saltar. Claro, podría ser, sí, como un sin saltar. En realidad tenemos una función específica para hacer el sin saltar. Sacándole Que sería, claro, el n, sacándoselo. Pero sí, es otra forma de verlo, ¿no? Y acá al final podría llamar de vuelta a mi persona, punto, get qué cosa, get el apellido. Y acá me imprimiría el apellido y el nombre, ¿no? En una sola línea vi en uno de los ejercicios que había hecho un compañero que también podía hacer un salto con una barra invertida y n. Sí, barra, si mal no recuerdo, a ver, era esa barra, ahí está, la barra invertida n, y esto lo que hace es el salto de línea. Sí. Yo también podría agregarlo, por ejemplo, podría agregar ese salto de línea acá. Antes de imprimir el nombre, le indico, haceme un salto de línea. Ajá. Otra cosa, Pablo, también, chicos, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Por ahí, imagínense que cada vez que Pablo quiere mostrar a esa persona, tiene que hacer el show y toda esta impresión, ¿no? Del nombre. Imagínense que tiene 100 personas. ¿Es eficaz hacer esto? ¿Sí? Cada rato, apellido, get, nombre de la persona 1. Entonces, ¿qué otra cosa se podría hacer? Ahí vamos a eso. Claro, como decía Simón, si yo tuviese, imagínense que persona... Claro, imagínense que persona tuviese, no sé, 20 atributos. Yo voy a tener acá que hacer un sort por cada uno de los atributos. Bueno, para eso yo puedo en mi clase definir un método, por ejemplo, no va a devolver nada, se va a llamar imprimir datos, no va a recibir nada, y lo que va a hacer es, bueno, yo podría simplemente acá hacer toda esta concatenación de atributos y todo. Podría ser, por ejemplo, nombre, y acá llamar a nombre, imprimirme también el barra inclinada, ahí está, el apellido, y le sumo el apellido. Más, vamos a agregar uno más y nada más. ¿Por qué 2 veces el apellido? No, fíjate que uno es el textito que voy a mostrar y el otro sí es la variable que quiero. Fíjense que acá no estoy utilizando el get y el get porque estoy en la misma clase, ¿no? Puedo acceder simplemente llamando al atributo. Y puedo poner... Entonces haciendo eso en el main directamente lo llamo y no tengo que escribir todo. Claro, directamente llamo a mi método imprimir datos desde acá, es decir, llamo a mi persona, punto. Ahí en el peso, perdón Pablo, en el peso donde estabas escribiendo recién en la clase, después de peso podías concatenarle con el más y la palabra KG, entre comillas, para que ahí lo muestre. Eso mismo, yo acá podría agregarle más, KG. Perfecto. Eso, y simplemente te queda ahí el kilogramo. Y esto, como no devuelve nada, fíjense que es una función que es void, no devuelve nada, simplemente imprime. No me hace falta utilizarlo en un sort, no me hace falta guardarlo en una variable, simplemente ejecuta el código, que lo que hace es mostrar por pantalla el mensaje, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otra función tenía mi persona? Bueno, tenía la función de saludar. El saludar, ¿qué hacía? Si yo mantengo apretado control y le hago clic, me lleva directamente al método. Aquí está. ¿Qué es lo que hace? Simplemente imprime un mensaje, hola a todos. Bueno, entonces no me hace falta ponerlo en un sort. ¿Qué otro método tenía? Tenía el método saludar con retorno. ¿Qué hace este método? Control clic, voy directamente. Este sí me devuelve algo.
Entonces, si me devuelve un string, ahora sí me va a interesar meterlo en un south, ¿no? Ajá. Pero fuera de las comillas. Ahí está. Entonces, siempre que devuelva algo, hay que meterlo en el south. Claro, ya sea meterlo en un south o utilizarlo, por ejemplo, en un condicional o en un while. Por ejemplo, imaginémonos la otra función que teníamos, la de persona.sumar. Recibía dos números, 3 y 2. Ahora, esto devuelve algo. Yo podría, ya sea imprimirlo, me va a devolver 5, o podría utilizarlo en un if, preguntarle, che, sí, lo que me devuelve esta función, es mayor a 4, bueno, hace tal cosa, ¿sí? Hace, no sé, sumado, por ejemplo. O no, mayor a 4. Por ejemplo, fíjate que estoy utilizando lo que me retorna la función en un if. No solamente podía utilizarlo en un solve, puedo utilizarlo en muchas funciones. Puedo utilizarlo en un while, le podrías decir sí, mientras que persona más sumar sea mayor a 4, y así con los for y con las otras estructuras que ya conocen. Pero bueno, para no confundir, voy a ir directamente a meterlo en un south. Voy a imprimir, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque ahí es donde yo me confundo bastante. O sea, vos decís que eso lo podés usar en un if, o un while, eso lo entiendo, pero ¿por qué ya no lo directamente lo metes dentro de la clase? O sea, ¿dónde se escribe el código realmente o la función entera? Porque es como que vos escribís parte de la función en un lado y parte de la función parte de la función en la clase y parte de la función en el main. Claro, bueno, fíjate, eso depende más que nada de lo que necesites. Por ejemplo, si yo quisiera acá tener una función, mismo de saludar, por ejemplo, yo acá mismo en el saludar podría hacer un llamado a mi función sumar, pasarle dos números, 3 y 4, y a esto utilizarlo acá adentro, es decirle si la función sumar es mayor a 4, bueno, ahí imprimime el south. ¿Ves? Fíjate que acá estoy haciendo una llamada de una función de mi clase dentro de mi clase también, dentro de una función. ¿Sí? No sé si se entendió. Pero se hace así porque se ejecuta el main solamente. Es que depende mucho de dónde vas a necesitar las cosas. Por ejemplo, si yo necesito en mi main sacar la cuenta, porque acá tengo más datos para poder hacer un algoritmo, bueno, entonces ahí llamo la función y le paso los datos. Si a mí me interesa, por ejemplo, utilizar el sumar solo en mi clase, bueno, entonces lo uso solo en mi clase. Depende de qué es lo que necesites vos. Bien. Ahora, entonces sí, ahí sumo un poquito con la pregunta. Digamos, todo se desarrolla en el main, digamos. Si no llamas a los métodos o no llamas a los objetos o declarás desde el main, no van a funcionar. Es como el main es el algoritmo principal de PSeInt. ¿Sí? Entonces, sí, vos vas a utilizar todo lo que llames desde el main. ¿Sí, Lucas? Claro, pero la cosa era, porque a veces es como que te queda una función en la clase y después esa función la usás en el main con otra función. Sí, por eso. Sí, pero depende de la necesidad que vos tengas, digamos. Podés hacer todo dentro de la clase, así como hizo Pablo, juntarlas todas en una sola y después invocás desde tu main una sola que te responda todo. O la podés hacer por separado, depende de tu necesidad. Claro, ¿sí? Tal cual. La idea es que están todas alojadas en la clase y de ahí vos las utilizás de acuerdo a tu necesidad. Tal cual. Muchas entonces gracias. Fíjense, tenemos nuestra persona que creamos con los nombres, el apellido, el DNI, llamamos a su método imprimir datos, que me imprime todos los atributos que tiene, tenemos el saludar y utilizamos un south para imprimir lo que me devolvía el saludar con retorno y la suma. Vamos a ejecutar clic derecho sobre el código, run file.
Y fíjense, lo primero que me muestra es el llamado de imprimir datos, que me imprimió el apellido, el peso y el nombre. Después me imprimió el persona.saludar, que lo que hacía era hola a todos. Después me imprimió el hola con retorno. ¿Por qué? Porque llamé a hola a saludar con retorno y lo metí en un show, entonces me lo imprimió. Y finalmente imprimí lo que me devolvía la suma. Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer con esta clase? Voy a mover esto por acá. Con esta clase persona. Bueno, yo podría tranquilamente crear otra persona. ¿Cómo lo hago? Bueno, llamo a la clase, le indico el tipo, ¿no? Le pongo el nombre de la variable, persona 2, y vamos a crear una nueva persona, pero vamos a crearla solo con nombre y apellido. Vamos a ponerle Marcos Lucero, por ejemplo. Y fíjense que estoy creando una persona, igual que acá, pero con otro, estoy utilizando otro constructor, ¿no? En este estoy utilizando el constructor que creamos que recibía muchos datos, es decir, este, y ahora estamos usando este que solo recibe 2. Podría hacer lo mismo, podría llamar a persona, persona 2, voy a llamar a persona 2 y voy a usar los métodos que tiene esta persona 2. Por ejemplo, imprimir datos y persona 2, saludar. ¿Estás creando 2 objetos o sigue siendo un solo objeto todo eso? Son 2 objetos de tipo persona, fíjate. Persona y persona 2. Son 2 objetos diferentes, ¿sí? Porque con una pero tenés ambos datos como para cargarle el nombre, el apellido, la edad, el documento, todo eso, y en el otro solamente tenés el nombre y el apellido. Tal cual. Y es más, yo podría crear una tercera persona. Que es el que está vacío. Podría crearla con el que está vacío, como también podría crearla con el mismo constructor que utilicé acá. Y ponerle otros datos, claro. María, Gómez y cualquier otro dato. Pero fíjense Pablo, que puedo construir. ¿Sí? Créalo vacío ese, para que vayan viendo ellos, digamos, Dale, qué datos son los que se quedan plasmados y qué no. Sí, pero quería hacer hincapié en eso, que puedo crear la cantidad de personas que yo quiera con cualquier constructor que tenga, ¿no? Sí. Ahora, una acotación, creo. Que por eso se puede prestar a confusión a lo mejor. Cuando se creó persona 2, persona 3, cuando se crean esos nuevos objetos personas, todas esas personas van a tener todos los atributos que están definidos en la clase. Lo que va a variar es que al momento de crear esa nueva persona, en algunos voy a inicializar todos sus atributos y en otros algunos o en otros ninguno. Pero que los atributos de esa persona que se crea, por ejemplo en persona 3, va a seguir teniendo el nombre, apellido. No van a estar inicializados, no van a estar con contenidos esos atributos. Tal cual. Muy buena explicación ahí, Pablo. Claro, siguen siendo personas. Todos tienen la misma cantidad de atributos, los mismos métodos, pero al utilizar, por ejemplo, el constructor vacío, voy a crear una persona con estos atributos, pero en los datos van a tener, por ejemplo, 0, nulo, es decir, no van a estar inicializados, ¿sí? Pero sigue teniendo la misma cantidad de atributos y métodos, ¿sí? Una pregunta. En algún momento dijiste que había que tocar algo para elegir un constructor u otro. Sí, control espacio, fíjate. Control vamos espacio. acá de vuelta. Perfecto. Persona 3, nuevo. Escribo el constructor y entre los paréntesis control y espacio. Y fíjense que me da a elegir los 3 constructores que tengo. En este caso he usado el constructor vacío. Y lo mismo, voy a voy a llamar al método persona 3, perdón. Imprimir datos. Voy a borrar esto y simplemente voy a dejar la creación de la persona y su método de imprimir datos para que vean la diferencia que tienen entre ellos 3. Y es más, voy a agregar, para que se distinga mejor en la consola, una línea punteada. Ahora sí, vamos a ejecutar el código. Y fíjense, vamos a
poner esto por ahí. Fíjense, la primera persona que la cree inicializando todos sus atributos. Juanito Gómez, el DNI y el peso. Entonces, Juanito Gómez y el peso. El DNI, recuerden que no aparece porque no lo agregué. Uy, perdón, no lo agregué acá en el método de imprimir datos, pero lo podría agregar tranquilamente. A lo que iba es que, fíjense la diferencia. Acá está la segunda persona. La segunda persona solo le inicialicé con el nombre y el apellido. Entonces, cuando pido sus datos, fíjense, me muestra el nombre, el apellido y el peso se inicializa en 0, porque es el valor por defecto que tiene con el que se inicializa. Y finalmente, fíjense la última persona, la persona 3 que cree. La inicialicé, la creé con el constructor vacío, sin nada. Por lo tanto, fíjense qué datos me tiró. Nombre nulo, apellido nulo, peso 0. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Sí. De utilizar los diferentes constructores. Genial. Ahora yo podría también hacer lo siguiente. Podría llamar a persona 3.set apellido y asignarle un valor a ese apellido nuevo. Le podría poner, no sé, por ejemplo, Miguel. Si yo ejecuto el código, fíjense que me muestra, perdón, me faltó, después de modificarle, claro, después de modificarle el apellido, quiero que me muestre nuevamente los datos de esa persona, para ver si se modificaron. Y fíjense, la última persona que se creó con el constructor vacío, se puso todo nulo en 0, pero luego, al utilizar el método setApellido, le pude asignar un nuevo apellido a ese objeto persona, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con los otros. ¿Cómo harías para que el Miguel lo ingrese el usuario? Bueno, ahí podría crear una clase escáner y pedirle al usuario que me ingrese el dato. Por ejemplo, podría ser escáner es igual a new scanner. Acá era system, si mal no recuerdo, system out. .in. Punto in. Ini. Ah, ini. Sí, No, ini no, in. Me tiré error, tengo que importar la clase scanner. Fíjense, add import for Java util scanner. Y podría llamar al persona 3.set nombre. Y acá le podría llamar al escáner. ¿Me recordás cuál era, Simón? El next line. Ahí está. Next line. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, lo que me ingresen por teclado lo va a guardar, lo va a setear en el nombre. Vamos a ejecutar. Run file. Me ejecuta. Le voy a poner Laura, por ejemplo, y fíjense, me puso de nombre el que asigné con el escáner, ¿sí? Laura, apellido Miguel y peso 0. ¿Vieron lo que hice? Creé un escáner. Esto es sintaxis que se la van a tener que memorizar, está en la teoría. Pero es memorización. Pero bueno, fíjense que después llamé al objeto escáner y llamé al método nextLine. Igual que lo que guarda escáner, lo podés guardar en una variable y de ahí transmitirla, digamos, otra forma. Claro. Una variable del mismo tipo. A escáner tenés que ponerle como un nombre, tendría que ser. Claro, ese escáner que puso ahí, claro, viste que puso la clase escáner como un objeto, sí. Instanciado un objeto. Ahí le podría haber puesto SC, claro, SC, le podría haber puesto lector, leer, lo que quieran. Bien. Y podría hacer lo que dijo Simón, crear una variable llamada nuevo nombre en la que voy a guardar ¿qué cosa? Bueno, voy a guardar lo que se ingrese por teclado y lo escribí mal, ahí está. Y bueno, a ese nuevo nombre asignárselo, pasárselo a setNombre, ¿no? Esa es otra forma. Pero bueno, si les gusta ahorrar líneas, si les gusta, ¿cómo se dice? Ahorrar líneas, lo ponen directamente.
Claro, pero imagínate que necesites 10 atributos, 5 atributos para hacerlos ahí. Sí. Y de diferentes tipos. Complicado. String, Claro. enteros. Claro, sería un código horrible de todo el next line. Quedaría bastante feo, la Pablo verdad. Simón, ¿Sí? ¿le puedo preguntar algo medio difícil? ¿Pueden explicar el static? Que yo Sí. todavía no. Sí, ahora. Es lo mismo. No nos Sí. olvidemos del static, por favor. Eso mismo. A ver qué ejemplo se me ocurre de un método estático para una persona. ¿Se te ocurre algún atributo así, algún método estático para la persona? Argentino, que sea argentino, que todas las personas sean argentinas. Sí, pero estoy pensando en un método que sea de la clase. ¿Cuál se te ocurre, Simón? El cálculo del quill. Claro, puede ser. Ahí está, tal cual. Bien, David. Eso apareció. Public static no va a retornar nada. Va simplemente a imprimir un mensaje. Cálculo quill. Va a recibir un DNI, por ejemplo, un número. Y lo que va a hacer es imprimir. ¿Qué cosa? Va a imprimir el DNI más. Concatenarle un 20 adelante, el DNI y al final Eso. cualquier número. 20. Muy grande. Ahí está. Fíjense, acá tenemos un método estático. ¿Qué significa que sea un método estático? Bueno, significa que no va a hacer falta crear un objeto de esa clase para poder llamar ese método. Se le llama también a estos métodos estáticos, se los llama métodos de clase. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la clase y no con el objeto que se creó, no con la instancia nueva. Entonces, por ejemplo, yo podría llamar a mi clase persona.cálculo quill. Y fíjense que no me hizo falta crear un objeto para llamar este método. ¿Sí? Fíjense, no tuve que crear una persona 3. Si yo intento hacer persona 3 cálculo quill, no me aparece. ¿Por qué? Porque este método que es estático es un método de la clase. Es un método que me va a servir para utilizarlo sin necesidad de crear un objeto de ese tipo. Que no usa constructor, ni set, ni head, ni nada Claro, de eso. no usa nada de eso. Es simplemente un método que me sirve para llamarlo sin necesidad de crear una clase. Llamo Y en el caso de que queramos que retorne algo, bueno, podría ser, por ejemplo, a ver dónde está el método. Acá al final podría ser que retorne un string entero. Un entero. Sí, cualquiera de los dos, un entero en este caso. Return. No, va a tener que ser un string porque recuerden que no quiero sumar el DNI. No me interesa hacer sumas del DNI. Me interesa devolver return. ¿Qué cosa? El 20 más lo que me ingresen más, no sé, un 4. Fíjense que ahora tenemos un método estático que me retorna un string. Entonces, cuando yo lo llame, bueno, lo imprimo, por ejemplo. Lo puedo imprimir, utilizar en una estructura cualquiera. En este caso lo voy a imprimir. Fíjense, llamo a mi clase persona, llamo al cálculo quill y le paso el DNI, ¿no? Pero bueno, quiero que se fijen en eso, que no me hizo falta crear una persona para poder llamar este método. Es más, no puedo llamar ese método desde un objeto persona, ¿no? Pero bueno, quédense con la idea de que los métodos estáticos son métodos de la clase y los cuales puedo utilizar sin necesidad de crear un objeto, una instancia de ese tipo. ¿Se entendió? Sí. A ver, ¿qué dice? Espectacular. Sí. Muy bueno. Pablo, ¿qué podría ser que, por ejemplo, un string, cuando estoy definiendo los atributos, no me aparezca en el color que tiene que aparecer? O sea, me aparece en negro como si estuviera escribiendo otro texto común y corriente. Si está en negro, por ejemplo, de esta forma, private int edad, ¿así? Estás muteado, Gabriel.
Perdón. Me aparece en negro, yo puse private int, private double, private string, y el string no me aparece en el color que me tendría que aparecer, digamos. Acordate que el string, la S es mayúscula. Sí, lo puse en mayúscula. Si lo ponía en minúscula me aparecía inclinado, en bastardilla, pero con mayúscula no me aparecen. Te muteaste de vuelta, era. ¿Y lo tenés escrito así tal cual? Sí, sí, lo tengo escrito. Bueno, ahora si querés podés compartir pantalla, así lo vemos porque es raro. Fíjate que lo estés escribiendo dentro de las llaves de la clase o dentro de las llaves del main, ¿no? Dependiendo de dónde lo estés escribiendo. Y ahí fíjate que DAT, por ejemplo, se puso en gris, así, gris, quiere decir que lo tenés declarado pero no lo estás usando, nada más. Claro, en ningún lado estás utilizando edad, ni en los constructores, ni en los getters, en ningún lado. Por eso se pone negro en este caso, edad. No sé si se me pasó algo, si quedó algún tema. Yo creo que les toca a ellos trabajar ahora, ¿no? Claro. Sí. Examen sorpresa ahora. Pero bueno, dígame si se entendió más o menos por chat. Genial. Yo entendí, Pablo. Se entendió perfecto, Pablo. Bueno. Es mucho abusar, pero ¿podrías hacer un ejemplo de for? Sí, podría ser un for. A ver, bueno, gracias. ¿qué se me ocurre? Voy a hacer un método muy sencillo. Va a ser público, recuerden, para poder utilizarlo desde acá, porque si es privado no lo voy a poder llamar así como estoy haciendo con los demás. No va a devolver nada, lo único que va a hacer es imprimir un mensaje. Como que te imprima los números. Claro, sí, del 5 al 10, por ejemplo. Claro. Se va a llamar imprimir con for. Es más, yo podría directamente hacer el for acá, en mi main, hacer un for cualquiera. Pero bueno, para agregar un método a mi clase lo voy a hacer acá. Muy cochino ese código que estás pensando, Pablo. Sí. El main. Muy sucio. Sí, tal cual. Todo lo que es código intenten meterlo en la clase, ¿eh? No vayan a hacer mucho código acá. Bueno, tengo mi for. Es más, si mal no recuerdo... No me va a dejar. Inicia el for y con el... Sí, control espacio. Ahí está. Eso, fíjense. Escriben la estructura, control espacio, y al igual que con los constructores, les aparecen muchos ejemplos de for. En este caso, el que van a estar utilizando ahora va a ser este. Fíjense que es casi el más cortito, que dice int i igual a 0, i menor a 10, i más. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Este primer int i, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo, bueno, créate un i que va a ser mi contador. Es más, podría ponerle contador. Mi contador de tipo entero va a empezar en 0. Eso dice la primera sentencia de mi for. El segundo es hasta dónde quiero que llegue. Bueno, quiero que mi contador llegue hasta menos 10, ¿no? Que llegue hasta 9 en este caso. Y luego le indico la forma en la que quiero que avance. En este caso quiero que avance de forma creciente, ¿no? Hacia arriba, más. Yo podría indicarle que sea menos y va a ir de atrás para adelante, ¿no? En este caso, mi for, quiero que sea un for normal, entonces le voy a poner más. De vuelta, ¿qué tenemos? Tenemos mi variable, contador, de tipo entero, que inicializa en 0. Luego tengo la condición de hasta dónde quiero que llegue, y finalmente, cómo quiero que avance ese contador. ¿Cómo avanza de un 1 en 1? Claro, cuando le pones el más, avanza de 1 en 1. Acá podría ponerle +2, +3 o menos, -1, como ustedes quieran que avance su for. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer adentro? Bueno, lo que ustedes necesiten hacer dentro del for. Cualquier cosa que quieran que se repita. En este caso, ¿qué quiero que se repita? Quiero que se repita un mensaje que va a decir contador y le va a concatenar el valor que está teniendo contador en esa vuelta, ¿no? Es decir, entra la primera vez con un 0, me va a imprimir contador 0, ¿no? Ahora voy a volver a mi
a mi main. Voy a llamar a persona, por ejemplo, punto. ¿Cómo se llamaba? Imprimir. A ver cómo le puse. Imprimir con for. Ahí está. Llamo a mi persona, imprimir con for. Y vamos a ejecutar, a ver qué hace. Run file. Y no me lo ejecuta, a ver por qué, que se me está pasando. Lo llamé bien. Persona. Ahí está la primera persona. Public void. Imprimir. Contador menos 10, contador más. Algo se me está escapando. Run file, a ver. Ahí está corriendo acá abajo, ¿no? A ver la condición del for. Contador menos 0 hasta que contador sea sí, menor a 10, contador más, está bien. Y no probá a poner el for en el main, Pablo, directamente. Sí, lo que voy a hacer es de main, pero es raro que no sé. Public void. Imprimir con for, a ver. Run file. Tampoco se me está ejecutando. A ver qué se me está pasando. Ahí pregunta, ¿no? Si lo estabas aplicando en el main a un objeto o a la clase. Sí, en un principio estaba a un objeto, a una instancia de tipo persona. Fíjate que no es static, es normal, ¿no? Sí, sí. Entonces en ese caso sí tenía que llamarlo con persona, punto, y bueno, y llamar al método. En este caso este método nos interesaría más que sea de la clase, ¿no? Por ejemplo. Static. Static void. Claro, entonces static. Ahora podemos llamarlo directamente persona punto imprimir con for. Pero vamos a ver por qué no me está ejecutando. Cortar la ejecución de allá abajo, Pablo, y hacer el root de nuevo. ¿En dónde me decís? Acá. Allá abajo, fíjate que tenés la línea que te está cargando el run abajo. Los podés ir cerrando. Acá. Ahí, ajá. Cerrá todos los que tengas abiertos. Ahí está. Simón, no me está... mira, perdón Pablo. Simón, Sí, mira, sí. ahí pegué en el chat, pegué la captura de pantalla de lo que te decía. Ahí lo veo. Este for me está matando, ¿eh? De examen va a ir esta. Ah, bueno, pero Pablo, igual lo que yo necesitaba saber era la estructura del for, que Claro. está súper explicada, con lo cual Espectacular, está genial, sí, entonces. sí. Fíjate entonces, vamos de vuelta con esto. Lo primero es la variable que me va a llevar la cuenta, de tipo entero, porque querés que vaya sumando, ¿no? No podría ser de tipo string un contador. El valor inicial, acá podrías poner, no sé, 5, el valor con el que te interese iniciar el contador. Es más, podrías recibir el valor inicial por parámetro y decirle, che, el valor inicial del contador que sea este. La segunda condición es hasta dónde querés que llegue. También podés poner la que quieras e incluso podrías recibir por parámetro valor final, hasta dónde querés que corte y valor final. Y finalmente va la forma en la que querés que avance el for. En este caso, más, puede ser menos, puede ser -2, puede ser la que ustedes quieran. Y Perfecto. bueno, Muchas gracias. y dentro del for lo que quieran ejecutar. Vamos a borrar esto acá. Si se colocaría +1, sería lo mismo que colocar más. Claro, claro. Vale. Si lo llamás por parámetro, ¿esos parámetros a dónde estarían? Si yo, por ejemplo, lo pongo como recién, así. Sí. Bueno, contador más. En este caso, cuando yo haga esta llamada a esta función, básicamente le estoy diciendo, che, para ejecutar esta función necesito estas dos cosas. Entonces, cuando yo ejecute esta función, acá, por ejemplo, ¿qué cosa va a necesitar? Bueno,
valor inicial y un valor final. Valor inicial 0, valor final 3, por ejemplo. ¿Sí? Y mi for va a funcionar con esos dos valores que yo le pasé. ¿Se entendió? Sí. Todos nos quedamos con la duda de Perfecto. por qué no ejecuta. Me quedé pensando en el for, la verdad. Bueno, Gabriel, Quizá- ¿está por ahí? Sí, quizá en la Sí, caché de la estoy memoria. acá. No es un problema tuyo ni de nada, es el NetBeans, ¿sí? Por defecto el tema le da el color al string así. Fíjate que a Pablo le da porque tiene otro tema, viste que un tema Claro. oscuro. Ah, ok. Así que no es un problema. Porque Claro, viste depende que del todos tema los que demás tenga. están como en celeste y el string que está aquí en negro. Y Claro, pero es el tema de tu NetBeans que está en Sí, sí, blanco sí. y todo, le da el string en negro, así que no te das cuenta. Ah, ok. Sí, hay va a ser igual. algunas palabras que te las ponen negrita, otras inclinadas, tal cual. Pero bueno, de tarea para casa, tienen eso de ver por qué no me está corriendo el for. Dejá solamente el for, te amo. Dale, Sí, dale. iba a decir, limpia todo y deja de fuera a ver qué Sí, pasa. sí, sí. Pero antes de borrar, Comentala. ¿entendieron el...? Sí, sí, los voy a comentar. ¿Entendieron cómo funciona más o menos la programación orientada a objetos? Tengo clases que me funcionan como moldes, que ¿qué tienen? Tienen tres cosas principales. Los atributos, que son los Excelente, datos que Pablo. va a guardar. Tiene el constructor, que son las formas en las que yo quiero que se pueda crear un objeto de ese tipo. Y finalmente, los métodos, ya sean getters, setters para obtener o setear datos y otras funciones aparte, ¿no? Y bueno, desde el main lo que hacemos es crear un objeto de esa clase que creamos y bueno, crearla con los constructores que tengo y empezar a utilizar las funciones que tiene ese objeto, esa clase, ¿no? Es decir, entre los paréntesis siempre van a haber datos de parámetros. Dependiendo de cuál sea tu función, en este caso, o te referías a la parte de los constructores. Sí, sí. Bueno, en los constructores, dentro de los paréntesis voy a poner los datos que yo quiera poner dependiendo del constructor que esté usando. En este caso estoy usando un constructor que recibe todos los datos, entonces le paso todos los datos. Pero acá, fíjate, la persona 3, estoy creando una persona con un constructor que no recibe ningún dato, entonces no le pongo nada entre paréntesis. Ah, y abajo en el escáner, System in. Sí, esto es la sintaxis en la que se crea un escáner. Esto se lo van a tener que memorizar. Escáner, fíjense que también es una clase, es un objeto, al igual que mi persona. Fíjense que es casi la misma sintaxis. En mayúscula la clase, en minúscula el nombre que le quiero poner, igual a new. Estoy utilizando un constructor de escáner que recibe esto. Y bueno, después puedo utilizar los métodos de ese escáner. Tiene todos estos métodos. Al igual que mi persona, ¿ven? Si le doy control espacio, no puedo escribir. Ahí está, punto control espacio, me muestra todos los métodos que tiene mi persona. Pero bueno, creo que eso fue básicamente todo. Ah, bueno, lo de estático. Lo de estático, recuerden que los métodos estáticos podríamos decir que son métodos de la clase, que no son del objeto, no son de la instancia, son de la clase, ¿sí? Por lo tanto, puedo utilizarlos sin necesidad de crear un objeto de este tipo. Vamos a volver esto, vamos a comentar, vamos a ver qué está pasando con ese for. Están reclamando la clase, están reclamando, dicen, ¿dónde queda la clase grabada? En la mente queda grabado, chicos. Sí, lamentablemente ahí. No, Pablo dijo que por no, favor. Ali. No, ya tranqui, ya después Pablo le va a decir dónde lo sube, canal de YouTube. Me voy a tardar porque tiene que descargarlo y todo. Es larga. Están diciendo que te ganaste los pulsos igual, Pablo. Sí, todos los pulsos. Genial. Quiero poner aquí por la próxima. A ver con quién me pone. No, muy bueno. Rotamos. Espectacular, entonces. Ahí sí me funcionó el for. No sé si será por la caché que quedó guardada en la consola. Es raro, la verdad. Es rarísimo. O quizá la consola no... A ver. Vamos a volver a comentar el escáner. Ahora sí aparece. Sí, se ve que era un problemita de la consola. Sí, de la caché de la consola.
Pero bueno, ahí tienen el for también. A lo mejor era que estaba, al estar habilitado el escáner, no sé si aparecía en pantalla, aparecía el cursor y no te... Claro, tal cual. Hasta que ingresaras por escáner. Sí, es como dice Pablo Ferreiro, que claro, yo al tener el escáner estaba esperando todo el tiempo que me ingresen un dato. Como no ingresaba este dato, no seguía la ejecución y no se ejecutaba la línea del for. Era por eso mismo. Bueno, para que vean que a todos se les pasa ese tipo de... Con el tema del escáner, una consulta. ¿Sí? Para escribir al usuario, ¿cómo harías? Porque, por ejemplo, está el escáner ahí, no dice una palabra, nada. ¿Dónde rellenarías para al igual que como hacía en PCInt, utilizamos el imprimir antes del leer. Bueno, acá nuestro imprimir es el south y le puedo poner ingrese un nombre. Entonces, cuando ejecute, run file, vamos a cerrar porque está tirando error porque no tengo la creación de persona 3. ¿El escribir un nombre es antes o después del escáner? Sería antes. Fíjate, ingreso un nombre y me pide que ingrese el nombre. Gabriel, por ejemplo. Y pero bueno, hay un tema ahí. Gabriel a nombre. Hay un tema, digamos. Para cada tipo de datos, el escáner lee diferentes tipos de datos. El NextLine lee todo lo que son strings. ¿Sí? Si queremos leer un entero, tenés el NextInt. Si queremos leer un booleano, el NextBool, ¿sí? Depende del tipo de dato, se va a adaptar al escáner. Eso que quede claro. Sí. NextBool, next. No podemos leer con un NextInt un string. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa que no se acuerden cómo se llamaba el método, control C y lo buscan por acá, ¿no? Y ahí les dice, ¿ves? Incluso les dice int, les dice string, que es lo que lo tengo. Aquí está, fíjense. Next big decimal, next byte, next boolean, next long, next short, tienen todos. Pablo, la de los bytes me quedó pendiente. ¿Cómo era tu consulta con los bytes? Que tiene un rango entre menos 128 y 127. ¿Cuándo se usa eso? Porque, por ejemplo, en el ejercicio de la computadora, donde uno tiene que poner los atributos que considere para esa computadora, cuando le querés poner memoria RAM, por ejemplo, y ahí utilizaría el byte. No, el byte es un tipo de dato primitivo, ¿sí? Es la capacidad que tiene de almacenar bits, ¿sí? Del tamaño del número. Cuando dice menos 128, o más 128, quiere decir que no va a almacenar hasta más del 128 o hasta el menos del 128. ¿Sí? Es por su capacidad de almacenamiento. O sea que para ingresar la cantidad de memoria RAM de esa computadora, utilizo un entero. Un entero, un doble. Para no tener problemas, siempre usar el int, claro, eso está bien. Tal cual. Un comentario que una vez hicimos con Pablo por año. Sí. Usa int en todo esto. Pero bueno, y si son números más grandes, necesitas un long, ¿sí? Vas viendo. Por lo general se utiliza int. Bien, perfecto. Son unos genios. Espectacular, entonces si les quedó, es más, si quieren les puedo pasar este código. Es más, si quieren después le pongo un par de comentarios y se los puedo pasar, si les interesa. Sí, de una. Genial. Y de todas formas, ustedes vayan practicando el código ustedes, metiéndole mano que les dé errores. Y entonces ahí, cuando salen los errores, salen las dudas y van a ver dónde ir a buscar la información y ver qué va. Tal cual. ¿Sí? Es más, fijaron que yo 2 veces nomás usé el clic derecho e insertar código. Lo hicimos todo a mano. Lo mejor es que ustedes también lo hagan a mano y una vez que se aprendan bien la sintaxis de los getter, los setter y los constructores, bueno, después sí, clic derecho y insertar código y lo que quieran, ¿no? Sí. Lo que quedaría, creo, es terminar de organizar el asadito para Pablo, para David. Va a tener que ser por Zoom. Manao ya hay uno que va a llevar una virtual. Un asado virtual, tal cual. Lo que sí que no sé es cómo darle pausa a la grabación. A ver. Abajo, al lado de silenciar, donde dice detener video.
Pero ese tener video es mi cámara. Donde pusiste la grabación. Dejo de compartir. Fíjate que acá ahí me aparece. Recording Ahí está, stop. ese pausó. Perfecto. Controlar, suprimir. Ahora vaya a saber dónde se guardó, ¿no? Tengo que empezar a buscar después. Sí. Pero bueno, se entendió. ¿Y dónde se sube? ¿A la página o por mail? Vamos a hacer el canal de